Muchas gracias a los organizadores de este congreso. El título de mi ponencia es Si existe una literatura política. Y me llamo Alonso Muñoz Pérez y soy profesor en la Universidad Francisco de Vitoria. Bien, mi ponencia intenta hacer un salto desde esta especie de literatura distópica que ha surgido en el siglo XX en los países del ámbito del norte de Europa, predominantemente anglosajones, con esta trilogía canónica de 1984, Un Mundo Feliz y Fahrenheit 451. Y en primer lugar intento hacer un salto desde la existencia, constatar la existencia de estos libros y esta literatura y tratar de hacer la conexión con la teoría de los géneros literarios y la propia definición de literatura que da el profesor Jesús Maestro en su obra Crítica de la razón literaria. Y en segundo lugar, intento hacer el segundo paso, es decir, ir de la definición que de literatura se usa, la definición que se usa de literatura en la crítica de la razón literaria, hacia ¿no? la conexión que habría formal con la política, el tópico o el tema político dentro de la literatura. Entonces, en primer lugar, constatamos, como decía, que se da en esta literatura distópica, novelística distópica, más bien. Y esto ocurre con varios antecedentes. Tenemos el antecedente de El Señor del Mundo, de Benson, parece ser que es la más antigua de esta lista político-distópica. Y entre medias, antes de la trilogía de Orwell, Ray Bradbury y Huxley, tenemos el libro de Samiatin, Nosotros. El autor ruso Samiatin crea esta literatura distópica, esta novela distópica llamada Nosotros. Lo que tienen en común esta especie de surgimiento de literatura distópica, en primer lugar, es afrontar precisamente el tema político y la cuestión antropológica dentro de la modernidad desde el punto de vista de una especie de exasperación de ciertas tendencias, de cierto modo de vivir propio de la modernidad de los países protestantes o del norte de Europa, o de las dinámicas propias, digamos, de los países no mediterráneos y, por supuesto, ajenos al ethos y a la civilización hispánica. Dando un salto un poco más hacia adelante, destaco la producción novelística de Michel Houellebecq y de Roberto Saviano. En el caso de Michel Houellebecq, ciertamente tiene una parte, su producción, de distopía, por ejemplo la novela Sumisión, pero tiene otra parte simplemente que casi rozaría con no ya el realismo, sino prácticamente el naturalismo, el naturalismo, una especie de naturalismo revivido. Pero lo que tiene en común, en mi opinión, a mi juicio, es precisamente esta exasperación de los problemas de la vida humana en el contexto de la modernización hecha según el canon, según el criterio anglo-protestante. Es decir, que en aquellos países de Europa donde triunfa y se va imponiendo desde arriba por parte del poder la versión de la modernidad anglo-protestante, en estos países, y el proyecto en ese sentido, el proyecto soviético, lo consideraríamos, lo pondríamos dentro de este proyecto. Bien, en aquellos países surge precisamente una especie de, quizá
nuevo género, no tanto nueva especie dentro del género novela, de literatura distópico-política. Es decir, hay un interés por tratar literariamente, específicamente, el elemento político y juntarlo con las condiciones de vida, con los tipos de relaciones humanas que se dan y en general lo que tendrían en común 1984, Fahrenheit 451, Un mundo feliz, las novelas de Michel Houellebecq, e incluso, ¿no?, las novelas de Roberto Saviano, aunque ahora comentaré un poco una cosa aparte de él, porque Saviano, digamos, es del Mediterráneo. Pero bueno, digamos, dejando de momento de Saviano de lado, lo que tendrían en común sería la constatación de que los éxitos económicos, los éxitos del poder, el triunfo de las grandes estructuras se hace a costa de la humanidad de los individuos que forman parte de ese proyecto político moderno. Y por lo tanto surge este interés, se crean, se producen estas creaciones artísticas precisamente por esta cuestión del empobrecimiento de las condiciones humanas, de una cierta robotización de la vida humana y una pérdida de humanidad. Y de igual manera, a nivel estilístico, y aquí es donde introduciría también a Roberto Saviano, a nivel estilístico se produce en estas novelas distópico-políticas una especie de visión tipo documental. Es decir, se trata de presentar ciertos fenómenos, ciertos aspectos de la vida humana, el trabajo dentro de un ministerio, el mundo dentro de las grandes instituciones corporativas o funcionariales también, en Houellebecq, qué es lo que ocurre con toda la vida en Nápoles o en los sitios donde está la mafia o el tráfico de drogas, ¿no? Bueno, pues se presenta, por así decirlo, algo que no es ficción. En el caso de Houellebecq y de Roberto Saviano es muy extremo esto, es decir, prácticamente no ocurre nada, pero se presentan esos datos como si fuese un documental de una manera literaria, con un valor estético. Y esto es lo primero que llama la atención. Entonces, ¿por qué se hace esto? Pues bueno, en mi opinión creo que es porque lo que convierte lo específico de todo este tipo de literatura, pues es precisamente la preocupación por el empobrecimiento de la vida humana, de las relaciones existenciales, ¿no?, a nivel humano, por mor del triunfo de la modernidad anglo-protestante. Bien. En ese sentido, me planteo aquí cuáles serían, ¿no?, los posibles integrantes extensionales en el sentido de lo que se dice aquí en la parte tercera, punto 752, de la crítica de la razón literaria. Y ya digo que lo que se señala aquí como integrante o extensional, las acciones, los tiempos, los espacios, los diálogos, me gustaría plantear a los ponentes de este congreso si no podría ser esto, si lo que haría específica una novela política o una literatura política en la modernidad, me estoy refiriendo a la modernidad, sería precisamente el empobrecimiento de la vida humana y de las relaciones humanas causado por los procesos de modernización anglo-protestantes, a los cuales el mundo hispano, hasta muy recientemente, va a resultar ajeno, o es ajeno, más bien, correctamente. Pero, ¿qué
queda el segundo aspecto de la literatura política. Este segundo aspecto consiste en que, según la definición del profesor Jesús Maestro, la definición de literatura implica una construcción humana y racional que se abre camino hacia la libertad a través de la lucha y el enfrentamiento dialéctico. Entonces, para alguien como yo, que viene del mundo de la historia de las ideas políticas, de la teoría política, esta definición de literatura me resuena inmediatamente a una definición directamente política. Es decir, el propósito de la literatura, según esta definición, o según yo la entendería, implicaría un inmediato contraste de la actividad literaria con las estructuras de poder del momento. Y, por lo tanto, la literatura, en primer lugar, se coloca frente a el mundo, el ethos que se encuentra, las estructuras de poder político, financiero o económico o religioso, se encuentra siempre en contraste con ellas. Es decir, la literatura va a intentar contrastar, cuando no luchar o enfrentarse dialécticamente con estas estructuras. De tal manera que podríamos discriminar la auténtica literatura de el mero entretenimiento insustancial o sin valor estético y literario, precisamente en si se coloca en este dramatismo frente a las estructuras de poder establecidas, o por el contrario, trata de abstraer de las mismas, trata de colocarse en una posición neutra respecto de estas estructuras de poder, ¿no? Y por lo tanto se convierte en una especie de pseudo literatura de consumo, una especie de televisión, pero bueno, puesta por escrito. Es lo que muchas veces pues encontramos que la gente pues pueda estar leyendo en el metro, ¿no? La diferencia entre una serie de Netflix que busca simplemente distraer y algunas de estos grandes volúmenes, pues sería precisamente eso, ¿no? Y se podría incluso decir, desde este punto de vista de la definición literaria, que este tipo de producciones escritas son antiliteratura, precisamente porque evitan esta construcción humana y racional que se abre camino hacia la libertad a través de la lucha y el enfrentamiento dialéctico. ¿Y por qué esto ocurre? Sugiero, propongo que podría ocurrir. Bueno, pues porque lo que ocurre en los procesos de la modernización anglo-protestante es que, como dice mi maestro Dalmacio Negro Pavón, en la modernidad la iglesia, la religión, deja de estar en el centro, y lo que va a estar en el centro va a ser la política. Pero la política se va a convertir en la nueva religión. La política se va a convertir en un nuevo inmanente, una trascendencia inmanente. Y en ese sentido, la literatura, en un sentido moderno, contrasta, lucha en sus ansias de libertad con estas estructuras de poder establecido. Mientras que la literatura, los escritos de consumo, pues precisamente evitan esto. Y por lo tanto yo tendería a pensar, o tendería a proponer a los ponentes de este congreso, que por lo menos en los tiempos modernos, y usando esta definición, la literatura, todo escrito o toda producción literaria con valor estético, sería inmediatamente literatura política, precisamente por esto, precisamente por las condiciones en las que se realiza la vida en la modernidad, la versión de la modernidad triunfante que es la anglo-protestante. Muchas gracias por su atención.